En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Bueno, lamentablemente no podemos vernos de manera presencial como lo pudimos hacer las semanas pasadas, donde tuvimos algunos encuentros para la Semana Santa, y debido a las nuevas restricciones y también no solo por las restricciones sino también por el aumento de casos, decidimos durante este mes de abril continuar compartiendo la palabra a través de este medio y que los grupos de vida puedan seguir encontrarse, obviamente extremando los cuidados en este tiempo, así que los grupos pueden encontrarse o cada grupo decidirá de la manera en la cual se va a seguir encontrando, y les pedimos a todos cuando estén usando las instalaciones de la iglesia que tengan como siempre los cuidados, el uso del cubrebocas, y cada vez que se encuentren respetar la distancia también entre ustedes. Queremos así de esta manera seguir cuidándonos entre todos. Y no solo cuando están los grupos, sino cuando hay cualquier tipo de actividad de servicio, también les pedimos que volvamos a tener el cuidado, que no nos relajemos
porque también muchas personas se han enfermado y queremos también prevenir todo tipo de enfermedad. Que Dios esté fortaleciendo a cada uno de ustedes. Y oramos de manera especial por cada una de las personas que están enfermas, para que Dios los restablezca por completo. Y tenemos que comentarles una triste noticia, que en el día de ayer partió a la presencia del Señor el hermano de nuestra hermana Jessica Perry, la Chiqui, su hermano Pablo, a causa del COVID, enfermó y falleció en el día de ayer, así que queremos orar por toda la familia Perry, por Jessica obviamente, por Leandro su hermano, por sus papás, Antonio, Carmen, y también por sus sobrinos, por Josías, por Anita y sus primos, y toda la familia que está con un dolor muy grande por la pérdida de la vida de Pablo. Y le damos gracias a Dios por la vida de Pablo también, porque él durante toda su vida amó a Dios, él y su esposa, y sirvió al Señor y dedicó su vida también para compartir la palabra en todo momento. Así que también fue un hombre que amó y sirvió a Dios, y sin duda que él está ahora disfrutando de la presencia de Dios, y oramos por su esposa para que también se recupere. Ya está recuperándose del COVID, para que pueda recuperarse, pero también para que Dios traiga consuelo en este tiempo a su vida. Y queremos también orar por aquellos que están con situaciones económicas difíciles, para que Dios esté proveyendo, y que la palabra de hoy pueda servir también para guiar nuestras vidas en este tiempo tan particular. Oramos. Bendito Dios, te queremos dar gracias de manera especial, porque vos estás con nosotros en medio de cada situación, y de forma particular te pedimos que bendigas a la familia Perry, Señor, a todos los que están pasando dolor, que están sufriendo la pérdida, que están, Señor, entristecidos y enlutados, Señor, y yo te pido que tu consuelo y tu fortaleza esté sobre ellos, y que en este tiempo tú los sostengas. Y, Señor, que pongas tu mano de consuelo, de compañía, de fortaleza en medio de esta situación. Gracias, porque sabemos que lo vas a hacer. Y te rogamos también que podamos ser de apoyo y de estímulo para sus vidas. Y, Señor, te pedimos que bendigas a los que están enfermos, que puedan recuperarse rápidamente, Señor, y también que pongas tu mano sobre aquellos que están con situaciones económicas difíciles, que les proveas el trabajo que les está haciendo falta, y también nos ayudes a nosotros a seguir avanzando, creciendo y desarrollando estrategias y capacidades y todo lo que pongas en nuestras manos, Señor, para poder seguir teniendo qué comer, teniendo con qué vestirnos y teniendo qué compartir con el que tiene necesidad. Gracias, Dios, por tu misericordia. Te pedimos ahora que tu palabra pueda hablarnos, y que al reflexionar sobre tu palabra podamos ser instruidos y guiados en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y compartíamos la semana pasada acerca de la importancia de lo que significó la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Cómo Cristo abrió un nuevo camino, y leíamos algo en el libro a los Hebreos, cómo este nuevo sacerdote que es Cristo, este nuevo camino que Él abrió, este velo que Él rompió, esta oportunidad que nos dio, esta inauguración de un Nuevo Testamento que Él escribió. Cuando un testamento es escrito nuevamente, es porque ese testamento es el que va a tener valor, y el Viejo Testamento ya no tiene la efectividad. Cuando se llega el momento de abrir el testamento y ver lo que está escrito, lo que tiene validez es las promesas que están escritas y explícitas en este Nuevo Testamento. Por eso dice el autor a los Hebreos que Cristo tuvo un mejor ministerio. Este sacerdote tiene es un mejor ministerio, es un mejor pacto, y son mejores promesas. Porque este pacto nos permite a nosotros ingresar
a tener una oportunidad y un beneficio inesperado. Nosotros somos herederos del reino de Dios. Nosotros somos herederos de su presencia. Nosotros tenemos acceso libre al trono de Dios y tenemos libertad para movernos. Por esto ese pacto nos beneficia. Tenemos perdón de pecados. Es un pacto que nos permite ingresar a su presencia con libertad y en su presencia poder recibir su abrazo, su consuelo, su fortaleza, su palabra, compartir con Dios tiempo, compartir con Dios el hecho de que Él está con nosotros, tener la seguridad de que Él está con nosotros todos los días, que Él habita en nosotros, que nosotros somos su morada, que nosotros somos la esposa, que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos su cuerpo, que nosotros somos sus hijos, que Él es nuestro Padre. Tener esta certeza, tener esta seguridad nos da una identidad, pero también nos da acceso a una ilimitada posibilidad de tener sabiduría. Dice la palabra que cuando entramos a su presencia, si nos falta sabiduría para algo, se la podemos pedir a Dios, y el cual dice va a dar sin reproche y va a dar abundantemente. Tenemos acceso a una sabiduría ilimitada en el Señor, tenemos acceso a la libertad, tenemos acceso a la redención, tenemos acceso al sentido de pertenencia. Somos de Él, Él está con nosotros, pertenecemos a Dios y nosotros somos sus hijos. Pertenecemos al pueblo de Dios y pertenecemos a la historia del pueblo de Dios, y en este reino de Dios nosotros vamos a permanecer por siempre. Todo esto es lo que nos permite, esto que celebrábamos la semana pasada, el acceso que se nos dio por la obra de Cristo a este nuevo pacto, a estas nuevas promesas, ahora donde su ley y sus pensamientos ya están en nuestro corazón, y nos abre la puerta también a la revelación, nos abre la puerta al conocimiento de Él, nos abre la puerta a reconocer que en Cristo se ha cumplido todo y que Él es suficiente para la vida y para la salvación. La suficiencia de Cristo. Hebreos nos presenta que Cristo es el sacrificio último. Ya no hay necesidad de nuevos sacrificios. Él es el único y para siempre su obra, su accionar, su muerte, su resurrección es el sacrificio que necesitamos, y ya no hay más necesidad de nuevos sacrificios, porque ahora por la obra de Él tenemos acceso a esta redención, a esta nueva vida, a una nueva esperanza, a un nuevo nacimiento, a una nueva humanidad, a un reino eterno. Por eso creemos que Cristo es suficiente, que su obra es suficiente, y apoyamos toda nuestra confianza en Él y creemos que solo a través de Él y en Él es que podemos ser salvos y que podemos vivir una plenitud. Así que para nosotros, como fundamento de nuestra fe, Cristo es suficiente. Ahora, a Cristo hay que seguirlo. Cristo no solamente debe ser conocido, es importante que vos y yo digamos, yo un día conocí a Cristo. Es importante el momento en el que conociste a Cristo. Yo conocí a Cristo y tomé conciencia de Cristo y de su obra más o menos en diciembre del año 82. Allí tomé conciencia de quién era Cristo para mí, y ahí empecé un caminar con Dios, empezó mi andar con Dios desde aquella época hasta el día de hoy. Pero es importante que conozcas a Dios, pero no solamente es importante conocer a Dios, sino que a Dios hay que seguirlo. A Jesús no solo hay que conocerlo, a Jesús hay que seguirlo. Jesús no solo quiere que sea conocido Él, su mensaje, no solamente que vos digas yo conozco a Jesús, sino que puedas decir hoy yo lo estoy siguiendo a Jesús. A Jesús no solamente hay que tener conocimiento de Jesús, sino que hay que tener seguimiento de Jesús. Nos tenemos que volver sus seguidores, porque si no hay seguimiento, no hay aprendizaje. Conocer a Jesús sin seguirlo nos deja en un estancamiento, pero el seguimiento de Jesús nos permite un aprendizaje. La manera de tener un aprendizaje en la vida cristiana es seguirlo. Dice un texto en Lucas, estaba leyendo en Lucas
en el capítulo 8, versículo 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Había algo que iban a experimentar todos juntos, algo que iban a vivir, algo que iba a ocurrir entre ellos, pero hubo necesidad de que tomara la iniciativa de seguirlo, porque Jesús les propone: yo me voy a tal lugar, y suban, vengan, no se queden solamente con decir: bueno, yo lo conocí a Jesús y sé que Jesús se va a aquel lado, sino que Él los invita a seguirlo, y dice el texto que todos partieron con Él, que empezaron a seguirlo. Y entonces Dios les quería mostrar algo, les quería enseñar algo que si no hubieran caminado con Él, si no lo hubieran seguido, nunca lo hubieran aprendido. Dios les quería mostrar, les quería revelar algo que no solamente tenían que conocerlo de oído, sino tenían que experimentarlo. Iban a experimentar algo que ellos no conocían, y era cómo Dios detiene las tormentas. A veces alguien te puede decir: mirá, Jesús es un Dios que es capaz de detener una tormenta. Y vos podés escuchar y decir: sí, yo conozco a Jesús, mirá vos, qué bueno, qué maravilloso, qué bárbaro. Y yo te puedo decir: pero Jesús puede ponerse en una tormenta y detenerla. Y vos podés decir: bueno, qué bueno, bárbaro, buenísimo. Pero una cosa es que yo te cuente, a que vos lo experimentes. Una cosa es que yo te diga lo que Jesús puede hacer, y otra cosa es que vos, caminando con Él, experimentes cómo Jesús lo hace. Y ese es el aprendizaje. El aprendizaje se da en esta relación y en este seguimiento. Porque eso, si no hay seguimiento, no hay aprendizaje. Porque ellos no solamente supieron que Jesús era capaz de parar una tormenta, sino que experimentaron cómo Jesús paraba una tormenta. Y la experiencia les dio la certeza. La certeza no se encuentra solamente en el conocimiento intelectual. La certeza se encuentra en la experiencia espiritual. Uno, en ese conocimiento de la verdad y esa experimentación de la verdad, uno fortalece su vida y encuentra certezas. Y entonces, ahora sí, estoy seguro que Dios puede parar tormentas, porque yo estuve en una tormenta y lo vi a Jesús cómo lo hacía. Dice que partieron, pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad del viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a Él y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Tuvieron que experimentar cómo Él lo hacía para luego saber que era posible. Siempre en este camino que Dios nos abrió, en este Nuevo Testamento, en este nuevo tiempo de la Iglesia, una de las cosas que abre Dios camino es para que tengamos camino de revelación, para que conozcamos la verdad. Pero no solamente para que tengamos la revelación de algo, sino para que con esa revelación o sobre esa revelación o sobre esa palabra de Dios caminemos sobre ella. Muchas personas tienen revelación de Dios. De hecho, la palabra dice que Dios se va a revelar para que todas las personas le conozcan. Esto es parte del nuevo pacto, que todos me conocerán. Y muchos pueden decir: no, Dios se me reveló y me dijo tal cosa. Y Dios se me reveló y me mostró tal cosa. Y tuve un sueño y Dios me dijo tal otra cosa. Y leía la palabra y Dios dijo tal cosa. Y muchas personas tienen revelación de Dios. Dios les habla, Dios se les revela, Dios les habla en sueños, por experiencia, por una persona, por la palabra, por circunstancias. De alguna manera u otra Dios se revela, y está muy bien eso, y mucha gente toma la revelación y la cuenta. Y queda ahí. Recibe una revelación, la cuenta y piensa que ahí terminó. No, la clave es tener la revelación y luego caminar sobre esa revelación. Movernos en función de esa revelación.
dar pasos de fe sobre la palabra revelada. Porque si yo tengo la revelación, tengo la certeza, pero no hago nada, me quedo con eso, solamente lo digo, y digo, bueno, ya está, y espero de nuevo otra revelación y la digo, y espero otra y la digo. Así no se construye el reino de Dios. El reino de Dios se construye cuando tengo una revelación, Dios me habla, y entonces camino sobre eso. Y si el caminar sobre eso significa que mi carácter sea modelado, que yo tenga que dejar cosas que están mal, que yo tenga que abandonar ciertos pecados, que tenga que dejar ciertas situaciones, que tenga que aprender nuevas cosas, que tenga que animarme en los desafíos, será así. Y entonces ese caminar por fe a veces demandará entrega, dedicación, servicio, y dedicará de mí un compromiso. Porque si no, se va a quedar en una anécdota, un día Dios me mostró y que iba a pasar esto y listo, y lo conté. Y a veces hay Dios a veces nos muestra cosas muy prácticas que pueden ser útiles. Pero si yo no las llevo a la práctica, quedan como anécdotas. Mientras preparaba esto me acordaba algo que me pasó hace muchos años. No es una revelación bíblica, sino en pensar en alguna solución. Estaba viajando hace más de 30 años, viajaba mucho en colectivo. Y entonces estaba con un amigo con el cual viajábamos mucho en colectivo, y veíamos la labor del colectivero, observábamos la labor del colectivero cuando tenía que llegar a una parada, abrir con una mano la puerta. A veces era casi manual, no era automática, era medio manual la apertura de la puerta para que ascendieran los pasajeros. Luego tenía que hablar con la persona, cortarle el boleto según le indicaba, había 5 o 6 boletos, le tenía que cortar el boleto según la persona le indicaba hacia dónde iba, le tenía que entregar el boleto, tenía que recibir el dinero, a veces eran billetes y a veces eran monedas, y tenía que darle el vuelto porque no siempre le pagaba exacto, entonces le tenía que hacer el vuelto. Y mientras tanto, mientras eso ocurría, tenía que manejar, pero con una caja manual, o sea, tenía que ir haciendo los cambios, ir manejando, ir cobrando, ir dando el boleto, viendo para no tener ningún accidente y además contar el dinero y dar el vuelto exacto. Era un trabajo enorme. Y pensaba en ese momento y charlábamos con mi amigo de qué manera se podría resolver esto. Y entonces nos imaginamos, hace más de 30 años atrás, y decíamos qué bueno que sería que los colectivos pudieran tener una caja automática. Y decíamos, y qué bueno que hubiera algún dispositivo donde el colectivero no tuviera que cobrarle y la persona pudiera pagar indicando el lugar hacia donde iba. En ese momento, te imaginas, el desarrollo de la electrónica era menor, estoy hablando más de 30 años, ni nos imaginamos los dispositivos electrónicos que hay hoy. Así que en ese momento es como que vimos la posibilidad y charlamos con mi amigo Hugo, y con él charlábamos y decíamos, se podría mejorar si hubiera algún dispositivo que se pudiera crear para esto. No existía la SUBE, y si pudieran tener caja automática, ¿cómo le resolvería el trabajo del colectivero? Pensamos una solución, pero ¿sabes qué? Nunca lo pusimos en práctica, nunca lo diseñamos, nunca lo llevamos adelante, nunca lo propusimos, nunca se lo contamos a nadie, lo contamos entre nosotros. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo, mirá, si lo hubiéramos hecho un gran avance hace 30 años, y sin embargo, hoy, ¿qué nos queda? Como no lo hicimos, solamente lo vimos, pero no lo hicimos, nos queda la anécdota. Lo contamos y decimos, qué bárbaro, mirá si lo hubiéramos hecho, la cantidad de cosas que hubiéramos podido realizar. Sin embargo, nos quedó la idea, nos quedó la anécdota y nunca lo hicimos, aunque tuvimos la claridad para verlo. Bueno, cuando en el reino de Dios se nos muestra algo así, podemos tener la claridad para verlo, pero si no lo hacemos, nos va a quedar la anécdota y alguien lo hará. Y la propuesta de hoy es que vos camines sobre la palabra que se te reveló. Que puedas caminar y decir, bueno, Señor, yo quiero conocer cómo es que detenés las tormentas. Ahora, si querés conocer cómo Dios detiene las tormentas, vas a tener que estar en medio de ellas. Vas a tener que animarte a ir a una tormenta con Dios. Porque algunos quieren conocer al Dios que calma las tormentas, pero quieren siempre una vida de calma y sin problemas. Te digo que no se puede conocer al Dios que calma las tormentas en el lugar de la calma,
de la contemplación, de la quietud. Para conocer al Dios que calma las tormentas, vos y yo tenemos que estar en medio de ellas. Porque muchas veces lo que pasa es cuando nos viene una tormenta en la vida, a veces recurrimos a un mecanismo de defensa psicológico que es la negación. Y decimos, no hay tormenta, no hay tormenta. Declará que no hay tormenta, declará que no viene la tormenta, decí que no hay tormenta. Y si alguien dice, no, pero me parece que hay tormenta. No digas la palabra tormenta, por favor, la palabra tormenta no, porque si decís la palabra tormenta, la tormenta viene. Y vos ves que la tormenta está, y ves que se avecina, si pero no, declará que no va a venir, declará que no va a llegar, y empezamos a usar la palabra, declará esto y declará lo otro, casi como un mecanismo a veces hasta infantil de negación de la realidad. Queremos a veces negar la realidad con declaraciones pensando que esa declaración positiva es capaz de detener la tormenta, y no. Porque lo que estamos tratando de hacer es una negación, decir, no va a haber tormenta, acá no va a pasar, esto no va a ocurrir. Y a veces, por más que lo digamos, las cosas van a ocurrir. Solo los alquimistas pensaban que cuando lograban la combinación de ciertos elementos de la química, podían producir una nueva realidad. Y a veces pienso que los evangélicos nos hemos vuelto los alquimistas del siglo XXI, que pensamos que con ciertas declaraciones positivas podemos cambiar las cosas. Y yo te quiero decir que Dios nos va a meter en tormentas. Y estamos metidos muchas veces en tormentas en la vida, y lo que tenemos que aprender es a conocer al Dios que calma las tormentas. Y para eso tenemos que reconocer a veces la realidad y decir, sí, Señor, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque pase por el fuego, aunque vengan las aguas, aunque me inunde, no seré anegado. Pero tengo que pasar. No es que no voy a pasar nunca por el fuego, nunca voy a ser inundado, nunca voy a atravesar el valle de sombra. Aunque pase, aunque ande, aunque venga, yo voy a conocerte como el Dios que calma la tormenta. No que impide la tormenta, sino que trae calma en medio de ella. Y ahí es donde uno puede conocer a ese Dios y después salir de ese lugar y decir la verdad, yo conozco a un Dios que es capaz de calmar las tormentas. Y ya no lo conozco porque me lo dijeron, sino porque lo experimenté. Vi cómo Dios, en medio de la tormenta, puede hacer algo. Dice la palabra, y él se despertó y reprendió al viento y a las olas y cesaron. Ya no fue la declaración positiva de que esto no va a ocurrir porque no lo quiero, porque no lo deseo. No, fue que Dios me permitió que estuviera en medio de ello, y entonces la palabra de Dios es la que cambia la realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero acentuar? Es que al seguirlo a Jesús aprendemos. Y Jesús a veces nos permite que vivamos situaciones y problemas para que aprendamos a confiar en Él y en su palabra, no en nosotros y nuestra declaración. Porque la fuerza no está en que yo quiera construir las cosas con lo que a mí me parece, sino la clave está en caminar en fe con la palabra. Tengo que tener una palabra de Dios, una palabra de revelación sobre la que camino y una palabra donde aparece en el momento donde la necesito, en el tiempo de dificultad. Y ahí aparece esa palabra y entonces sí, lo que Dios dice será hecho. No lo que yo digo, no lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. Y entonces ahí nosotros aprendemos, ahí nosotros crecemos. Porque muchas veces tenemos esa idea de que si declaramos las cosas van a ocurrir. No, las cosas van a ocurrir si Dios lo dice, no si yo lo digo. Y cuando Dios lo dice, no es necesario que lo diga muchas veces. Si no, mira la historia. Cuando en nuestra nación se declaró la independencia, se declaró en 1816. El 9 de julio de 1816 se hizo la declaración de la independencia. Y no se hizo al año siguiente, el 9 de julio de 1817, y después de 1818, y después de 1819, después de 1820, y todos los años se declara la independencia. No, se declaró una vez. Se creyó en esa declaración de la independencia y las personas que la declararon se hicieron cargo de lo que decían y tuvieron que enfrentar lo que tenía que venir por esa declaración. Entonces no hace falta todo el tiempo estar declarando. Con que Dios lo declare y que Dios lo diga, ahora lo que tengo que hacer es creer en eso y hacerme cargo
de lo que ya se declaró. Y entonces, una vez que me hago cargo, tengo que construir. Si los que declararon la independencia en 1816 no se hacían cargo, nunca hubieran podido construir una nación y nunca hubieran podido enfrentar al enemigo. Y entonces tenían que formar una nueva nación y enfrentar a sus enemigos, hacerse cargo de lo que habían escrito, porque al declarar la independencia estaban diciendo: voy a tener problemas con aquellos a los cuales hasta ahora estábamos sometidos. Y entonces se les iba a complicar. Tenían que hacerse cargo y tenían que construir. Bueno, si vos hiciste alguna vez una declaración en el nombre del Señor y Dios declaró algo sobre tu vida, la clave no es que lo repitas 100 veces o 1000 veces. La clave es que te hagas cargo de esa declaración que ya está hecha. No hace falta ni siquiera que la repitas, solo que la recuerdes y que construyas sobre ella. Y para construir sobre una declaración hay que poner la vida, hay que poner tiempo, hay que poner esfuerzo, hay que poner emociones, hay que poner inteligencia, hay que poner experiencia, talentos, capacidades, dones. Hay que poner una vida emocional, hay que poner la familia y hay que poner recursos. Porque si yo solamente digo, bueno, yo declaro que vamos a tener Avellaneda para Cristo, es una excelente declaración. Pero ¿y cómo me hago cargo de esa declaración y cómo construyo? Yo declaro que no va a haber más pobres. Excelente declaración. Pero ¿cómo nos hacemos cargo de esa declaración y cómo construimos para que eso cambie? Yo declaro de que no va a haber más abortos. Bueno, excelente que hagamos esa declaración. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué construimos? ¿Qué desarrollamos? Yo declaro, y nosotros nos pasamos la vida declarando, y veo a veces la iglesia todo el tiempo haciendo declaraciones, y las mismas declaraciones todo el tiempo, pero pocos que se hacen cargo de la declaración y construyan. Es tiempo de hacernos cargo de lo que hemos declarado, de lo que hemos firmado, de lo que hemos decretado y caminar sobre eso. En fe. Y ahí es donde se camina por fe. Y ahí es donde se ejercita la fe. Y ahí es donde tengo que desarrollar el ejercicio de la fe. Porque cuando me hago cargo de lo que Dios dijo y creo en lo que Dios dijo y camino sobre lo que Dios dijo, entonces ahí ejercito la fe. La fe es como un músculo. Si no se ejercita, se atrofia. La fe necesita ejercitar. Algunos dicen: Señor, me encantaría tener la fe para hacer esto. Bueno, empecé a ejercitarla en pequeñas cosas. Si uno quiere ejercitar un músculo, ya saben todos cómo se hace. Se empieza con un pequeño ejercicio y luego se va aumentando. No solo la intensidad del ejercicio, sino el peso que se le carga sobre ese ejercicio, y entonces la fibra muscular va a crecer. Si yo no hago ejercicio y no le pongo carga y no le pongo intensidad, no va a crecer. Ahora, yo quiero tener una fe fuerte, sólida para el momento de la prueba, pero no la ejercito nunca. Mirá, si no ejercitas la fe hoy, cuando venga el peso, tu músculo no va a poder resistir. Porque va a estar atrofiado, porque va a estar débil, porque no va a tener las fuerzas. Si querés tener el músculo de la fe fuerte para el momento de la prueba, entonces tenés que ejercitarlo en el día a día. Cada día poder ejercitar, cada día poder dar un paso caminando ¿en qué? En esa declaración que Dios hizo sobre nosotros, que somos libres, que somos del reino de Dios, que somos sus hijos, que pertenecemos a su reino, que podemos traer un reino de justicia sobre la tierra. Bueno, caminar sobre eso, hacernos cargo. Y caminar sobre eso es dedicar nuestra vida a consagrarnos, entregarnos, y entonces en ese caminar, ese pasito diario que me levanto a la mañana y hago esto y camino en la voluntad de Dios y dejo a Dios que obre en mí, ese pequeño paso de hoy, de mañana, de pasado, de cada día, de cada mes, de cada año, hace que tenga un músculo de la fe fuerte, y entonces cuando tenga que soportar un peso fuerte, el músculo va a estar ahí, listo para resistir. Y entonces voy a poder ejercer. Y no se trata de una cantidad de fe. También el Señor nos dijo, no es que yo no tengo mucha fe. No se trata de la cantidad. Se trata de dónde se coloca la fe. No importa la cantidad. La palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, algo pequeñito, apenitas, como la punta de un alfiler es un grano de mostaza. Como la cabecita de un alfiler, bueno, así es un grano de mostaza, pequeñito. No hace falta una gran cantidad. Lo importante es dónde se coloca. Que la fe esté colocada en Jesús, no la fe en mí, no la fe en el sistema, no la fe en las estrategias. La fe tiene que estar puesta en el lugar correcto, tiene que estar puesta en Jesús. Si yo tengo la fe puesta en Él, la confianza puesta en Él, la seguridad puesta en Él, entonces no tengo que tener una gran cantidad, tengo que tener la fe, aunque sea pequeña, puesta en el buen lugar,
produce el resultado que estoy esperando. Por eso, siempre que voy a caminar en fe, voy a aprender. Y voy a después tener la certeza porque experimenté que en ese momento de la tormenta lo vi a Jesús calmarla y puedo dar fe de que Jesús lo hace. Ahora, este caminar con Dios, siempre que lo sigo a Jesús, voy a enfrentarme con una oposición. Una oposición interna que es mi resistencia a cambiar. Una oposición interna que es mi acostumbramiento a mi manera de ser. Una oposición interna que es mi carácter. Una oposición interna que es, bueno, yo soy así. Bueno, esa oposición interna que es quedarme en la situación que estoy, romper la inercia, hay como una fuerza. La inercia es una fuerza que tiende a hacernos permanecer en el estado en el que estamos. Entonces tengo que romper esa inercia que me quiere mantener en un estado de pasividad y ponerle una aceleración que me permita moverme en el camino a Dios. Y entonces necesito que el Espíritu de Dios me mueva y rompa esa inercia que me mantiene quieto y entonces me acelere a caminar en la dirección de su voluntad, en la dirección de sus planes, de sus propósitos. Y entonces en ese caminar, en ese andar con Dios, voy a enfrentarme. Voy a enfrentarme también con una oposición que es el sistema mundo. Hay todo un sistema contrario al reino de Dios. Y voy a enfrentarme con los demonios, que son seres espirituales de maldad que van a querer oponerse y van a poner trabas y van a elaborar estrategias y van a elaborar pensamientos y van a elaborar argumentos y van a elaborar ideas. Los demonios no se quedan quietos. No son seres que están allí quietos solamente con cara de malo, no. Son seres espirituales que ponen ideas en las personas, ponen pensamientos, ponen argumentos, elaboran pensamientos, hacen complot, todo para tratar de dañar o lastimar al reino de Dios y a los hijos de Dios. Por eso, en este seguir a Jesús, te encontrás a veces con los demonios. Y los demonios van a querer oponerse. ¿Y qué hay que hacer? Hay que enfrentarlos. Hay que animarse a traer libertad. Los hijos de Dios tenemos la capacidad de traer libertad, de abrir camino, de traer libertad. Porque a los demonios les encanta poseer a las personas, poseer a las regiones y poseer a los sistemas. Bueno, nosotros tenemos que traer libertad a las personas, libertad a las regiones y libertad en los sistemas. Dice el texto bíblico allí en el capítulo 8, sigue el relato en el versículo 26 en adelante. Este es un relato un poquito más largo, así que teneme paciencia que te lo voy a leer para que entiendas lo que pasó. Dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él. Una legión podía llegar a tener de 1000 a 6000 en un ejército romano. Y le rogaban, dice, muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso, entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Cómo estaba antes? Desnudo y atormentado. Ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Cuando enfrentamos a los demonios, producimos transformación. Y dice, y los que lo habían visto vestido en su cabal juicio tuvieron miedo.
los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que los dejara quedarse con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vamos a enfrentarnos con oposición y vamos a enfrentarnos con demonios. No tengas temor, el Señor está con nosotros. Y vamos a tener que animarnos, porque a veces decimos, bueno, tengo una persona que está con un problema, que está con una situación atormentada, que hay demonios. Bueno, que vaya el pastor y le ore, o que vaya tal persona y le ore, yo no sé. No, los cristianos tenemos que aprender, porque Dios nos dio a todos autoridad. O no somos todos hijos del mismo pacto, o no tenemos todos la misma unción, o Dios no nos ha dado el mismo espíritu. Bueno, tenemos que aprender. Y si nunca lo hiciste, quizás sea la primera vez, para que luego no te cuenten que Dios libera demonios, sino que experimentes cómo Dios a través de tu vida puede traer liberación. Y entonces puedas contar a través de tu experiencia y luego caminar en la fe. Tenemos que aprender a ser desafiados, porque cuando estamos convertidos en Dios, no esperamos que otro haga lo que yo no quiero hacer, sino que nos animamos a hacer lo que Dios nos pone por delante. Y dice el texto que este gadareno se liberó y se convirtió en un misionero. Es el misionero, pero de los que se quedan, no de los que se van. ¿Viste? Generalmente cuando se hacen llamados a las misiones se usa mucho el texto de Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Generalmente cuando se apela al llamado misionero se usa mucho ese texto. Vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Y está muy bien, pero también está este texto, que es un llamado a los misioneros, que dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No es andate, sino quédate. Quédate y compartí con los tuyos lo que Dios está haciendo. También el misionero no es solo el que se va a abrir camino, sino también el que se queda a compartir lo que Dios está haciendo en su vida. Porque misionero es aquel que cumple la misión que le fue encomendada. Misionero es aquella persona a quien se le encomienda algo y cumple la misión que le fue dada. Si Dios te dio una misión que cumplir, si Dios te dio una tarea que cumplir y no la haces, no estás misionando. Podés viajar a otro país, podés estar en otro lugar, parece que fuiste a otro lugar a hacerlo, pero si no estás haciendo lo que Dios te pidió, por más que viajes y te vayas, no vas a ser un misionero. Solamente es misionero el que hace lo que Dios le pide que haga. No importa si te vas o si te quedás. Sea donde Dios te envíe, que cumplas la misión que tenés por delante. Porque también he conocido gente que viajó de otros países y estuvo acá y dijo: Dios me mandó a ser misionero. ¿Y qué estás haciendo? Y no sé, yo vine, pero no puedo, no lo hago, Y entonces lo que hizo fue cambiarse de lugar, de cultura, de ambiente, pero no está cumpliendo. Y entonces, por más que se haya trasladado y tenga otra cultura, no es un misionero. El misionero es el que hace y cumple la misión que Dios le encomendó. Y en este caso no tuvo que irse, tuvo que quedarse. Le dijo Jesús: no tenés que venirte conmigo, quédate y convertite en una persona que comparta las cosas. Vos experimentaste libertad, compartí esa libertad. Y dice que él empezó a compartir lo que Dios le había puesto. Y entonces él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Y esa fue el llamado, porque el misionero ya no hace lo que quiere, sino hace lo que se le pide que haga. Ya no hago lo que quiero, sino hago lo que Dios pide. Y este hombre dice que empezó a compartirlo y mucha gente de esta región de Gadara conocieron a Dios por boca de él. Por eso el llamado de hoy es para que vos te conviertas en un seguidor de Jesús. Otra vez hoy Jesús, que lo conoces, que sabés quién es, hoy otra vez te dice: seguime, síganme, sé un seguidor mío, vení, caminá conmigo, vamos a tal lugar, hagamos tal tarea. Dios hoy te está llamando a que te conviertas en un seguidor de Él,
a que te conviertas en alguien que cumpla y que responda al llamado. Dios te está llamando para que cuentes las cosas que Dios ha hecho en tu vida y que experimentes nuevas cosas en este caminar en fe con Dios para que luego compartas la experiencia de lo que significa caminar con Jesús. Y tengas experiencias de vida, y tengas caminar con Él, y tengas cosas, y tengas revelaciones que las viste, que las construiste, que las viste desarrollar, que viste cómo se hacían y ahora compartís. No solo el deseo de lo que Dios quiere hacer, no solo la declaración de lo que va a hacer, sino la experiencia de haber visto cómo Dios hizo tal cosa, de haberlo hecho, de haberlo construido y decir, la verdad, te puedo contar esto porque no solo sé que Dios calma las tormentas, sino que yo estuve en una tormenta y vi cómo Dios lo hacía. Yo vi esto que Dios quería hacer, caminé con Él, caminé en fe, lo construí, lo realicé, se hizo y este es el testimonio de lo que Dios está haciendo. Y entonces ya cuento no lo que Dios va a hacer, sino cuento lo que Dios ya hizo. Y cuando yo cuento lo que Dios ya hizo, tengo una autoridad en el nombre del Señor para seguir abriendo camino para el tiempo que viene. Por eso hoy Dios te está llamando a vos y a mí para que volvamos a seguirle, para que volvamos a seguir caminando con Él. Y termino con esta palabra. Si crees, verás la gloria de Dios. Si caminas con Dios, vas a ver su gloria y vas a ver cómo Dios calma las tormentas, cómo Dios libera a los endemoniados, cómo Dios transforma la realidad. Solo es cuestión de seguirlo, de caminar, de ver la revelación y construir aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Ser misioneros en el lugar donde Dios nos pone. Cumplir la misión que Dios nos ha mandado. Sé que Dios te va a usar, sé que Dios me va a usar, por eso te animo en el nombre del Señor a que hoy le digas, Señor, voy a ser un seguidor tuyo. Que Dios te bendiga. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu iglesia, por nosotros, por cada uno de nosotros, para que podamos ser fieles seguidores tuyos. Y cuando nos propongas hacer algo, no solo te digamos sí, sino que caminemos. Y que al caminar con vos podamos ver, Señor, cómo obrás. Y al verte obrar podamos seguir teniendo la certeza de quién sos. Y podamos seguir, Señor, avanzando para poder hacer tu voluntad. Y al experimentarte y al creerte y al caminar podamos, Señor, cumplir acabadamente todo lo que nos pediste. Y entonces muchas personas puedan ver quién eres. Y muchas personas puedan saber quién sos. Y muchas personas puedan conocerte. Y puedan darte gracias y gloria a vos, Señor. Por eso te entregamos nuestras vidas una vez más. Y te pedimos que nos ayudes a ser seguidores tuyos. Queremos seguirte, queremos caminar con vos. Para que podamos ver aquellas cosas que vos nos prometiste y para que podamos ver las manifestaciones de tu gloria al caminar con vos. En el nombre de Jesús, acá estamos, Dios. Queremos ser tus seguidores. Amén y amén. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Que la mano de Dios te acompañe y vamos a caminar y a ser seguidores de Él. Dios te bendiga. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado
siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, al que está sentado